Iglesia Paposal, palabra, poder y salvación. Hermanos, de llevar una palabra de parte de Dios y llega mucho más allá de donde llega comúnmente. Y esto no es algo específico de la Iglesia Palabra, Poder y Salvación Paposal, sino que es algo que por la gracia de Dios se está dando en el mundo entero. La palabra está corriendo y está siendo glorificada. Y hoy, domingo 19 de abril, estamos empezando la que podría ser la última semana de la cuarentena. Pero vamos a ver qué determinan nuestras autoridades para la semana que se inicia. Nosotros obviamente estamos prestos a escucharlos y a honrarlos, sujetándonos a lo que se disponga, creyendo en el corazón que lo están haciendo para el beneficio común. Entonces esperemos que suceda la semana, pero de todas formas, hermanos, no estamos encerrados, nosotros estamos protegidos. Somos cristianos, somos hijos de Dios, somos nacidos de nuevo y tenemos de parte de Dios la protección. Estamos cubiertos por la sangre de Cristo, estamos bajo las alas de nuestro amado Salvador y hay ángeles de Dios que permanentemente nos están cuidando. Pero también la Biblia dice que debemos ser prudentes y en prudencia estamos nosotros asimilando todo lo que nos indican las autoridades por nuestro bien y por el bien general. Entonces aquí estamos dispuestos a seguir adelante y qué bueno que la iglesia no se detuvo, la iglesia sigue su marcha. Entonces les invito para que vayamos a la palabra del Señor y lo hacemos inicialmente orando. Amado Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret te damos honra, gloria y alabanza. Estamos agradecidos contigo por la oportunidad de ir a cada hogar, Señor, a cada lugar tal vez de trabajo, a cada lugar donde una persona a través de la tecnología esté escuchando esta palabra. Dios, si llegamos en el nombre de Jesús de Nazaret con el respaldo del Espíritu Santo, creyendo que esta palabra da fruto abundante para la honra y gloria de tu nombre. Seremos edificados, seremos consolados, seremos animados por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, nuestros hermanos llevarán, Dios de la gloria, en alto la bandera de Cristo y los amigos que nos escuchan también tendrán, Dios, nuevos elementos de juicio y la convicción del Espíritu de Dios para que decidan su vida por el Señor Jesús, para que sean salvos, Dios de la gloria, para que empiecen a disfrutar las bendiciones conquistadas por Jesús de Nazaret en la cruz del Calvario y todas, absolutamente todas, en nuestro favor, a nuestro beneficio. La palabra lleva el sello del Espíritu de Dios, corre y es glorificada, Señor, y escucharemos testimonio de lo que tú haces a través de ella, todo para la honra y gloria de nuestro amado Salvador. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, entonces ya tenemos papel y lápiz, tenemos corazón enseñable y tenemos una palabra que Dios trae a nuestras vidas en esta hora. Hoy la palabra tiene un nombre, un título bien especial. Simón, Simón. El tema de nuestro mensaje en el día de hoy, Simón, Simón. Y tomamos como base una expresión de Jesús a Pedro, que es el mismo Simón. Está en Lucas 22, 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás los ha pedido para zarandearlos, como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Tenemos algunos detalles para considerar. El cambio de nombre. El Señor Jesús le había puesto a Simón por sobrenombre Pedro. Simón significa quien sabe escuchar a Dios y pasó a llamarse piedra, firmeza. De quien sabe escuchar a Dios pasa a ser
firmeza, piedra. Después vemos que hay una advertencia de parte del Señor. El hecho que Dios, o que el Señor Jesús específicamente en este caso, llame a Simón, pero le repita su nombre, no le dice Simón he aquí, no, le dice Simón, Simón. Tú que sabes escuchar a Dios, escucha, escucha, presta atención, pon oído, atento, atento. Lo que viene es muy importante. Y no lo hace desde el nombre de Pedro, lo hace desde su nombre inicial, Simón. En otras palabras, le está diciendo, necesitas escuchar lo que yo te voy a decir. Pero ponle toda la atención, presta toda atención a lo que vas a escuchar. Simón, Simón. ¿Y cuál es el mensaje? Empieza diciéndole algo que tal vez no nos gusta escuchar, pero que necesitamos aprender a escucharlo porque es una realidad que se hace vigente en nuestras vidas constantemente. Vienen momentos difíciles, pero no solo para Simón, vienen momentos difíciles para todos. Viene un paso por la zaranda. Simón, Simón, vas para la zaranda y todos ustedes también van a ir a la zaranda. La zaranda, un recipiente en el que se deposita en el contexto bíblico lo cosechado. La maleza, la cizaña, sale por la malla que está en la parte inferior. Dentro del recipiente solo queda el trigo, lo útil, lo que sirve. Pero para que se vaya la cizaña, para que se vaya la maleza, es necesario estrujar fuertemente la zaranda. Simón, Simón, viene un momento en el que ustedes serán estrujados fuertemente. Pero será tan duro el estrujón, Simón, que todo lo inútil desaparecerá y solo quedará el trigo, el fruto adecuado, el fruto útil, el fruto servible. Sin embargo, continúa el versículo con una palabra, 4 letras que van a determinar victoria. Pero, Simón, Simón, van a pasar por la zaranda. Pero, Simón, Simón, van a pasar por la zaranda. A pesar de ello, Simón, Simón, van a pasar por la zaranda. No importa lo que venga, tú no te preocupes. Hay zaranda, pero tú no te preocupes. La mala noticia no te alarma. La mala noticia no te asusta. En concordancia con el Salmo 112, versículo 7, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Y este pasaje del Salmo 112 está hablando del hombre de bien, así como tú que me estás escuchando. Pero no afirma que no recibirá malas noticias. Dice que al recibirlas no tendrá temor de ellas. Y es que realmente tú no puedes evitar las contingencias. Es más, las contingencias, las dificultades, las aflicciones están prometidas para los creyentes. Salmo 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y Juan 16, 33. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y hay muchos otros pasajes donde la Biblia nos advierte que vamos a pasar zaranda, que vamos a pasar dificultades, que vamos a pasar aflicciones, pero siempre que se habla de aflicciones, siempre que se habla de dificultades, también se habla de victoria, porque nuestro Dios es un Dios de victoria, de amplia victoria. Te librará de todas ellas, pero puedes confiar porque Jesús ha vencido el mundo y su victoria es nuestra victoria. No evitas las dificultades, no evitas
las aflicciones, pero tampoco te atemorizas. Ante la dificultad está la protección divina. El Señor le habló específicamente a Pedro. Todos iban a pasar por la zaranda, pero a Pedro le hace una advertencia. Pero yo he rogado por ti. El Señor conoce perfectamente el futuro. Para Él no hay nada oculto. Y anima a Pedro. Le dice, Pedro, viene una turbulencia, pero ya tienes la mejor póliza de seguro. Yo he rogado por ti. Pedro, antes de la zaranda, ya yo había orado por ti. Pedro, tú no vas a estar solo. No te desesperes. Pedro, confía plenamente. Tienes la protección del cielo. Yo ya rogué por ti y mi Padre me escucha. Eso lo dice Juan 11:42. Entonces, Pedro, no temas. Hermano, y hoy el Señor te dice, no temas, no te angusties ni te desesperes. Cuando enfrentas la turbulencia, debes recordar que el Señor no hace acepción de personas. Romanos 2:11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y esa es la voz de ánimo que hoy comparto contigo. Antes de llegar a la zaranda, el Señor Jesús rogó al Padre por ti. No estás solo, estás en la mejor posición, estás en la protectora mano de tu Salvador. En el registro de Dios apareces en la lista de los que permanecen como trigo. No eres maleza, no eres cizaña. No vas a salir del cuidado del Señor. Se mueve la zaranda, estruja la zaranda, sale lo inútil, pero tú te mantienes en la zaranda, y mantenerte en esa zaranda que tampoco será eterna es mantenerse en la mano del Señor, es mantenerse al cuidado de tu Señor. Para todos venía la zaranda, pero Pedro llevaría una parte muy difícil. A él le acusarían de ser seguidor del Señor. Pero si al Señor Jesús lo querían matar, ¿qué les harían a sus seguidores? Y Pedro se atribuló y lo negó. Se apesadumbró tanto que Pedro negó a su Señor, a quien le había llamado de manera prodigiosa. Lucas capítulo 5 versículos 3 al 8. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echen sus redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Esto es bien interesante, amado. Mas en tu palabra echaré la red. Acuérdate, Simón, el que sabe escuchar a Dios. Versículo 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pedro negó a su Señor, quien le indujo a caminar sobre las aguas. Mateo capítulo 19, versículos 29 al 31. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando Pedro vio
con sus compañeros discípulos que venía una figura y se atemorizaron creyendo que era un fantasma, se tranquilizó cuando Jesús les dijo que era Él. Y el impulsivo Pedro de inmediato le dice al Señor: si eres tú, permite que yo camine sobre las aguas. Y ya ves lo que acaba de pasar. Pero Pedro negó a su Señor, a quien vio envuelto en la gloria celestial. Tomó el Señor a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó a un monte. Estaban lejos de pensar, de saber, de imaginar lo que iban a presenciar. Marcos capítulo 9, versículos 2 al 4. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Sí, Pedro había visto la gloria de Dios en el monte de la transfiguración. Pedro negó a su Señor, de quien tuvo una revelación divina. Pregunta al Señor Jesús lo que dice la gente acerca de él, y los discípulos le dan las respuestas. Pero entonces es cuando Jesús les pregunta en Mateo 16, 15 al 17, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero en un momento determinado, Pedro negó al Señor Jesús. Es que se le vino literalmente el mundo encima a Pedro. Su gran héroe, no un héroe de ficción, su héroe capaz de transformarlo a él y a mucha gente, estaba enfrentando el juicio más injusto de la historia. Se desboronó el intrépido Pedro y fue tal el impacto que no solo lo negó, sino que abandonó la causa. Juan 21, 4 al 7. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tienen algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y hallarán. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Volvió a su vida de antes del Señor Jesús. Volvió a ir de pesca. Repito, su héroe había muerto y había muerto en la cruz. Y de pronto Pedro todavía reconocía que él mismo se había salvado por haberlo negado. Claro que el negarlo le había dolido en su corazón, pero no le hicieron nada. Y ahora vamos a entrar en defensa de Pedro. Porque escuchamos la historia de Pedro y surge la inquietud. ¿Cómo fue posible que Pedro hubiera negado a quien fue tan evidente en su vida? Y muchas veces lo juzgamos de una manera tal que no aceptamos ninguna excusa. Pero cuando miramos la vida de Pedro, encontramos detalles que se deben considerar de mucha importancia. Sin embargo, aunque lo negó, aunque se echó para atrás, no muchos persisten echando las redes al agua
después de una noche sin pescar nada, absolutamente nada. Era un hombre de persistencia. No muchos se han aventurado a caminar sobre el mar. Sí, Pedro falló. A Pedro se le fue la fe, pero lo intentó. No muchos, solo él, salieron en defensa de Jesús cuando fue apresado. Fue reprendido por el Señor, pero mostró su ímpetu, le cortó la oreja al soldado romano. No a muchos presionaron para que confesaran su cercanía con el Señor Jesús. Pedro lo negó. Le dolió después todo su ser, pero lo negó. Sin embargo, ¿dónde estaban los otros? El carácter osado de Pedro le llevó a fallar, pero cada vez aprendía algo nuevo. Ya después, lleno del Espíritu Santo, lo siguió intentando, pero sin tantos fracasos. En medio de la desolación que atravesó Pedro, una voz que él no recordaba, pero que había sido expresada por el Señor: que tu fe no falte. La fe, tan necesaria en tu caminar en el Señor. La fe, el ancla que no permite que tu barca zozobre. Que tu fe no falte. Hablando de la necesidad de porfiar en oración, de permanecer en fe, el Señor Jesús planteó una inquietud. Lucas 18:8. Les digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? El Señor Jesús va a venir y la pregunta es, cuando Él lo haga, ¿hallará fe en la tierra? Mantén tu fe inquebrantable. No olvides que el Señor Jesús ya oró por ti y tu fe no se va a resquebrajar. Sí, Pedro se debilitó en fe, igual que a todos nos ha acontecido en determinado momento. Pedro negó al Señor, como en ocasiones también nosotros lo hemos hecho. Pero no es el final de la historia. Y si te has debilitado, si tu fe ha menguado, si has llegado incluso a negar al Señor, no te preocupes, porque el fin de tu historia no ha terminado. Porque seguimos leyendo el pasaje y encontramos, y tú, una vez vuelto, le está diciendo el Señor: Pedro, cuando retomes el camino, cuando seas restaurado, pero sobre todo, Pedro, cuando seas lleno del Espíritu Santo. El Señor anima a Pedro, les asegura que esa zarandeada no será el fin de su historia. Faltaría tiempo para que en la biografía de Pedro se escribiera la fatídica palabra fin. Y hay momentos en los que piensas en que ya todo terminó. Crees que ya no hay esperanza para ti, pero no es así. Falta un trayecto de tu vida que debes recorrer, pero es un trayecto con características diferentes. Aférrate a la palabra. En estos días, por este y por muchos medios, has encontrado constantemente esa voz de aliento. Aférrate a la palabra de Dios, cíñete con la palabra de Dios, ve a la palabra de Dios, y en este momento te invito para que vayas a Ageo capítulo 2, versículo 9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de tu vida será mayor que la que tuviste.
Sí, has tenido momentos de dificultad, pero vienen los tiempos mejores. Se pudo haber debilitado tu fe. Has podido negar al Señor, pero no ha terminado tu historia. Tu historia de victoria y de gloria apenas comienza, y lo que viene es mayor que lo que dejaste atrás. Lo dijo el Señor. Él va a inundar tu corazón de paz y con una gloria adelante que será mayor que la que tuviste en el pasado. El Señor ya te lo anuncia. No olvides Proverbios 24:16. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Eres justo, eres justicia de Dios. Entonces te puedes caer 7 veces y las 7 veces te vas a levantar. El Señor te va a levantar. ¿Te has dormido? Ve a Efesios capítulo 5, versículo 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Estamos en tiempo de restauración, estamos en tiempo de levantar, estamos en tiempo de recuperar, estamos en tiempo de salir airosos. No importa si has dormido y si estás afligido por la situación, refúgiate nuevamente en la palabra. Ve al Salmo 40:17. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda, mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Estás afligido, estás necesitado. Jehová está pensando en ti. Él es tu ayuda, Él es tu libertador y Él no tarda en responderte. Pásate a Santiago capítulo 5, versículo 13. ¿Está alguno entre ustedes afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Hoy más que nunca tenemos tiempo para clamar a Dios, para pedirle a Dios en oración que levante nuestra vida. Haz oración delante del Señor. Haz oración delante de tu Rey. Tú cuentas con el firme apoyo de tu Señor. Siempre puedes contar con Él. Siempre puedes contar con Él. No te desanimes. Mírate en Isaías capítulo 41, versículo 10. Considérate a la luz de Isaías 41:10 y el Señor te dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, mi hermano, el Señor está contigo, no le des cabida al desánimo, y si ya ha logrado el desánimo entrar a ti, desarráigalo de tu corazón, porque el Señor tu Dios te da fuerza, porque Él siempre te ayudará, porque Él siempre te sustenta con la diestra de su justicia. Apóyate firmemente en el Señor, en medio de la dificultad, en medio del problema, en medio de la tribulación, en medio de la aflicción. No temas, porque el Señor está contigo. No desmayes, porque el Señor te da fuerza y siempre te ayuda y siempre te sustenta con la diestra de su justicia. Y así como a Pedro, el Señor te habla. En su momento a Pedro le dijo, confirma a tus hermanos. El Señor te ha levantado en angustias pasadas. Si hoy atraviesas un momento de dificultad, acuérdate que el Señor ya rogó por ti y vas a ser levantado. Pero no hagas de ese resurgir un patrimonio exclusivamente tuyo, un patrimonio personal. Amado, confirma a tus hermanos. Hermano, alienta a tus hermanos. Hermano, ofréceles tu mano para que sean restaurados, para que sean fortalecidos. Comparte lo que has recibido de parte de Dios, como te lo plantea Mateo capítulo 10, versículo 8. Sanen a los enfermos, limpien a los leprosos, resuciten a los muertos, echen fuera demonios, de gracia recibieron, den de gracia.
Es por la gracia del Señor que fuiste levantado. Es por la gracia del Señor que eres restaurado. Comparte lo que Dios te ha dado por gracia y hazlo por gracia, por amor, plenamente por amor a Dios. Es que tú haces parte del cuerpo de Cristo y como cuerpo de Cristo debes fluir. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Por lo cual, anímense unos a otros y edifíquense unos a otros, así como lo hacen. Anima a tu hermano y otro hermano vendrá y te animará. Edifica a tu hermano porque otro hermano viene y te edifica. Eso es trabajar en equipo. Eso es compartir las victorias de Cristo que no son exclusivamente para ti, que son victorias para el cuerpo de Cristo. Isaías capítulo 41, versículos 6 al 7. Cada cual ayudó a su vecino y a su hermano dijo, esfuérzate. El carpintero animó al platero y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque diciendo, buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Cada cual dentro del cuerpo de Cristo ayuda a su vecino, ayuda a su hermano, diciéndole, esfuérzate. El que canta anima al que le da las clases, diciéndole, me gusta cómo lo haces. El que da las clases anima al servidor que está en la puerta, diciéndole, haces un excelente trabajo. Anímalo, anímalo. Resalta las virtudes de tu hermano. Dale gloria a Dios porque son las bendiciones que él ha recibido, porque son los dones y los talentos que el hermano ha recibido de parte de Dios. Afírmalo con clavos para que no se mueva. Inyéctale palabra de Dios, inyéctale ánimo para que se mantenga firme en el Señor, para que se mantenga sólido en el Señor, porque acuérdate que somos un cuerpo de Cristo y la caída de tu hermano es la caída del cuerpo y la derrota de un hermano es la derrota del cuerpo y el retroceder de un hermano es el retroceso de todo el cuerpo. Animémonos unos a otros. Este no es un trabajo individual, esta no es una carrera individual, este es un trabajo por equipos, esta es una competencia en equipo y todos ganamos. Aquí nadie pierde, todos ganamos, pero cuando uno se debilita, tú lo levantas en ánimo, porque ya pasaste la zaranda, porque ya pasaste el momento de aflicción y lo puedes hacer. Y eso te invita el Señor para que tú lo hagas. Ahora queda para Pedro planteado un nuevo comienzo. Mira que de nuevo lo encuentra el Señor y lo encuentra pescando. Y nuevamente la pesca es infructuosa. Y nuevamente el Señor le indica que lance la red. Y nuevamente la pesca es superabundante. Al comenzar la enseñanza decíamos que Pedro es llamado a un nuevo comienzo. Otra vez está Pedro en la pesca. Otra vez sabe lo que es una noche infructuosa. Otra vez el Señor le indica que lance la red. Nuevamente la pesca es sobreabundante. Pero nuevamente Pedro escucha la voz de su Señor y deja la pesca para seguirlo. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Por eso siempre hay un nuevo comienzo para ti. Olvídate del fracaso, olvídate de la dificultad, olvídate de todo lo que has tenido que trasegar y comienza de nuevo. Solo que Pedro ya no es el impulsivo Pedro. Ahora es un hombre maduro. Ahora hay un Pedro experimentado en Cristo. Hay un nuevo Pedro con un maravilloso plus de bendición. Mira lo que sucede en Juan 20, 22. Y habiendo dicho esto, el Señor Jesús sopló y les dijo a sus discípulos
y allí estaba Pedro, reciban el Espíritu Santo. El Señor Jesús sopló y ellos, incluido Pedro, recibieron el Espíritu Santo. Pero vamos a pasar a Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Sí, Pedro recibió al Espíritu Santo. Ahora Pedro está lleno del Espíritu Santo. Y ese mismo Pedro que había negado a Jesús, no solo fue capaz de levantarse ante la gran multitud. Todos estaban perplejos de ver cómo ese grupo como de 120 hablaba en nuevas lenguas. Y los trataron de borrachos. Y el Pedro, que ante poquitas personas había negado a Jesús, ahora se levanta ante una multitud de millares. Y en Hechos 2:36 no solo les habla de las virtudes del Señor, sino que es rotundo en su mensaje. Sepa pues, Hechos 2:36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Fue capaz Pedro de decirles en su propia cara, ustedes crucificaron al Señor Jesús. Hay un cambio rotundo en Pedro. ¿Por qué? Porque pudo salir de la zaranda. Amado, hoy el mundo entero está atravesando uno de los más difíciles momentos en la historia de la humanidad. La iglesia no es ajena a esta circunstancia. Sí, la iglesia está siendo zarandeada. Tenemos dificultades para congregarnos, tenemos dificultades para desarrollar algunos programas. Muchas actividades de la iglesia quedaron truncadas por esta situación. La iglesia está siendo zarandeada, pero bendito es el nombre del Señor. Ya Jesús rogó por la iglesia. Ya Jesús rogó por la iglesia. Y tú, amado hermano que me escuchas, eres el Simón del siglo XXI. Eres el Simón de comienzos de este siglo. El Señor te sustenta en medio del agite de la zaranda, pero lo hace con un propósito definido. Amado, aférrate a la palabra de Dios. Amado, no mengues en tu fe, porque volverás. Sí, volverás. De esta situación saldrás. De esta situación te levantarás. Y cuando hayas salido, cuando la zaranda esté quieta, cuando ya hayas salido lo que no sirve, y cuando tú hagas parte de ese trigo maravilloso que fue zarandeado, que fue limpiado, que fue purificado, tendrás a tu disposición para ayudar a tu hermano. Lo tendrás todo a disposición. Contarás con la ayuda, con el respaldo del Señor. Contarás con todo lo que necesites. Amado, cerca de ti hay alguien que necesita ser levantado y Dios quiere que tú seas el vaso de honra que Él pueda usar. Esta zaranda que para el mundo significa desastre, para ti es victoria. Sí, repito, esta zaranda que para el mundo significa desastre, para ti es victoria. Es una gran victoria. El mundo fue impactado y en ese impacto la iglesia ha sido zarandeada. Recuerda el texto con el que empezamos. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Personaliza este pasaje.
Cambia el Simón, Simón por tu nombre. Pedro, Pedro, Juan, Juan, Antonio, Antonio, Luis, Luis, Fabio, Fabio, María, María, Graciela, Graciela. Pon tu nombre y repítelo allí. Y lee conmigo. Dijo también el Señor, José, José. He aquí Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, Pedro, Juan, Antonio, Luis, Fabio, María, Graciela. Jesús ha rogado por ti para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, una vez salido en la victoria, vas a confirmar a tus hermanos. Vas a ser de bendición. No fue infructuoso el tiempo que pasamos en esta pandemia. No ha sido infructuoso este tiempo. Se han dejado de desarrollar actividades seculares. Algunos las están desarrollando desde su casa, con la dificultad que esto implica. Pero espiritualmente tienes que salir renovado. Espiritualmente tienes que salir fortalecido. Tienes que volver, pero no volverás igual que cuando se inició el proceso. Vas a salir fuerte en el Señor, vas a salir maduro en el Señor y vas a salir a confirmar a tus hermanos, porque estarás rodeado de hermanos que necesitan conocer la grandeza de Dios y tú los vas a fortalecer, porque habrá hermanos que han sufrido alguna pérdida y tú vas a salir a animarlos en el nombre de Jesús de Nazaret, pero no solo a tus hermanos, en la comunidad, en tu barrio, en tu sector, en tu municipio, en tu ciudad, en tu país, encontrarás personas angustiadas por todo lo que implicó la pandemia, pero tú estarás allí para decirles que hay una solución, que no es una solución transitoria, que no es una solución para un virus determinado, sino que tienes la solución de vida eterna en el mensaje que predicas, Jesucristo, el Señor y Salvador. No desperdicies la oportunidad que tienes de llegar con galardones al cielo por todo lo que tú estás trabajando para el Señor a través de esta situación tan caótica para el mundo, pero victoriosa para la iglesia. Dale gracias a Dios por la zaranda, porque muchas son las aflicciones del justo, pero de todas le libra el Señor, y ya tú tienes la victoria asegurada en Cristo Jesús. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, hoy te damos gracias, Señor, no por el sufrimiento de la pandemia, sino por la actitud de tu iglesia frente a esta pandemia. Gracias, Señor, porque hemos crecido espiritualmente, porque nos hemos levantado en ti. Gracias, Señor, porque hoy tenemos más y más convicción de tu presencia en nuestro medio, de tu favor, Señor amado, para con nosotros. Gracias te damos, amado Señor, porque contigo lo tenemos todo, Dios de la gloria, porque si creemos en ti, Señor, ni siquiera esta situación va a alterarnos de nuestro caminar en Cristo Jesús. Pero también te damos gracias, porque si llegáramos a debilitar, que no es la idea, que no es la opción, pero si nos llegara a suceder, también tú nos levantas y nos levantas para que levantemos a otros. Por eso, Señor, es que muchas personas dicen, y con toda la razón, que somos bendecidos para bendecir. Gracias por tu bendición en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque estás con nosotros, porque no ha sido tiempo perdido. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.